¿Cómo están, alumnos? Continuando con nuestras clases de razonamiento verbal, hoy estudiaremos plan de redacción. ¿Qué es plan de redacción? ¿Qué debemos hacer cuando se nos presenta un ejercicio de este tema? Les explico. Plan de redacción es un ejercicio de aptitud verbal que consiste en ordenar ideas en un texto, considerando algunos criterios. ¿Cuáles son esos criterios que debemos tomar en cuenta o considerar para ordenar correctamente un texto? Son los siguientes. Primer criterio, criterio secuencial. Se ordenan las ideas del texto en forma secuencial, como su mismo nombre lo dice, pero se utiliza este orden. Las ideas que van antes primero, luego las que continúan, después las que siguen continuando y se va a la parte final. ¿Sí? ¿Qué ejemplo podemos decir en este criterio secuencial? Un texto del encendido de un automóvil, por ejemplo. También se puede dar en la elaboración del vino. ¿Sí? Bien, siguiente criterio, criterio cronológico. Se ordena en función del tiempo. ¿Sí? Acá es básico el tiempo y puede darse a través de los años. Puede venir a través de años, de siglos, etapas, periodos, épocas, etc. Y eso sí, se tiene que ordenar de menor a mayor. ¿Qué ejemplo podemos ver con este criterio? La historia de las embarcaciones, ¿sí? Cómo aparecen las primeras embarcaciones, eso sí, por años. Bien, siguiente criterio, de lo general a lo particular. Se empieza con la idea global o general, luego continúas con las ideas particulares hasta finalizar el texto. Aquí tengo una representación. Por ejemplo, la primera línea, la más grande, es la idea global o general, ¿sí? Luego continúa la idea particular 1, la idea particular 2 y así sucesivamente hasta finalizar el texto. Un ejemplo claro en el cual aplicamos este criterio de lo general a lo particular serían los animales, ¿no? Empezamos con los animales, luego lo dividimos en vertebrados e invertebrados, luego vemos cada uno y así hasta llegar a la idea particular. Bien, siguiente criterio. Criterio donde se aplica primero el origen, ¿sí?, del tema que se está hablando, la etimología, el concepto y características, ¿sí? Bien, entonces este orden se va a seguir: origen, etimología, concepto y características. Un ejemplo claro con este criterio sería la técnica del chaco, que es la técnica que consiste en trasquilar la lana de la vicuña, ¿sí? Ahí se va a aplicar esto, ¿no? Cuándo se inicia o cuál es el origen de esta técnica, qué significa la palabra chaco, ¿no?, el concepto y sus características respectivas. Bien, y el último criterio, bueno, esto mayormente lo van a ver en secundaria, que es tema. Primero va el tema, ¿sí? Luego viene la idea principal o la más importante y finalizamos con las ideas secundarias, ¿correcto? Tema, idea principal e ideas secundarias. Muy bien. Ahora sí, practicamos. Ordenamos las ideas del texto considerando los criterios. Primer texto. El proceso del COVID-19 en el Perú. Sí, es un texto actual. Muy bien. Primera oración. El presidente Vizcarra decreta el estado de emergencia y el aislamiento social en el Perú. Segunda idea. Luego, mira, aprecien este conector de secuencia. Luego, sirve para enlazar, ¿sí? Luego sirve para enlazar ideas. Muy bien. Luego, continúan incrementándose más casos de contagiados por coronavirus en el Perú. Idea 3. Ahora. Miren esta palabra ahora, me habla del presente, de hoy. Ahora, el Perú vive la fase 3, que consiste en la proliferación del coronavirus y el contagio comunitario. Idea 4. Se da el primer caso del COVID-19 en el Perú y no estamos preparados para afrontarlo. Idea 5. Los rebeldes son llevados a las comisarías por no acatar el toque de queda y el aislamiento social. Muy bien, alumno. A ver, podemos ver que las ideas están desordenadas, ¿sí? Entonces, va a depender de la habilidad del alumno para poder ordenarlo correctamente, considerando los criterios ya estudiados. ¿Cuál sería el orden correcto? ¿Sí?
Primero tendríamos que iniciar donde dice, se da el primer caso del COVID-19. Recuerda que el tema es el proceso, ¿sí? O sea, desde que inicia hasta lo actual de cómo se ha dado esta pandemia del COVID-19 en el Perú. Así es que, entonces, iniciamos con el primer caso del COVID-19 en el Perú. Sería la idea 4. Primero iría entonces la idea 4. Luego, justo tenemos, ¿sí?, este conector de secuencia que va a enlazar la idea 4 con la 2. Luego continúan incrementándose más casos. Sería la idea 2, ¿sí? Continuaría la idea 1, ¿sí? Luego de ya incrementarse ya varios casos, entonces el presidente Vizcarra decreta el estado de emergencia y el aislamiento social. Sería la idea 1. Hasta ahí tiene secuencia, tiene coherencia, todas las ideas del texto. Vamos en la mitad. Luego de eso vendría la idea 5. ¿Sí? ¿Qué dice la idea 5? Después de que el presidente decreta el estado de emergencia y el toque de queda, los rebeldes, los que no han acatado, ¿sí?, los rebeldes son llevados a las comisarías por no acatar el toque de queda y el aislamiento social. Hasta ahí vamos bien. Y finalizamos con el ahora, el hoy. Ahora, el Perú vive la fase 3, que consiste en la proliferación del coronavirus y el contagio comunitario. Esa sería la idea final, ¿correcto? Muy bien, entonces ustedes pueden apreciar que hay un orden de las ideas, un orden de las secuencias. ¿Qué criterio acabamos de aplicar? Sería el criterio secuencial, que fue antes, que va luego y finalmente. Muy bien. Bien, siguiente texto. Elaboración del vino. Primera idea. Extracción del néctar o mosto de las uvas. Se refiere a que vamos a extraer el jugo de las uvas. 2. Fermentación o macerado. 3. Embotellamiento del vino para su venta. Idea 4. Cosecha de la uva. 5. El catador hace el control de calidad. ¿Sí? El catador es la persona que hace entonces el control de calidad. Muy bien, ¿cuál sería el orden correcto? ¿Qué va primero en la elaboración del vino? Primero sería la cosecha de la uva, ¿sí? Vamos a cosechar la uva para elaborar el vino. Sería la idea 4 primero. Luego de la cosecha de la uva vendría la extracción, ¿sí?, del jugo de las uvas. Luego sería la idea 2, sería la fermentación y macerar, ¿no? Una vez que ya tenemos el jugo de las uvas, lo vamos a fermentar, a hacer reposar para su respectivo macerado. Luego seguiría la idea 5, sería luego de hacer macerar, ¿sí?, la uva, vendría que el catador hace el control de calidad para saber si está bien, ¿no? Si está bien ya en el punto para que se pueda embotellar luego, ¿sí? Finalmente sería el embotellamiento de la uva para su venta. Este sería el orden correcto. ¿Qué criterio acabamos de aplicar? Sería también el criterio secuencial, ¿sí? Muy bien. Siguiente tema. Etapas de la historia del Perú, ¿sí? Al decir etapas, se supone que estamos hablando también de un proceso, ¿sí?, de la historia del Perú. Bien, primera idea. En 1824 se da la batalla de Ayacucho, que nos libera de España, ¿sí?, después de la capitulación de Ayacucho. Idea 2. En el año 1532 llegan los españoles al Perú, ¿sí? Recuerden, ¿al mando de quién? De los 3 socios de la conquista. Idea 3. En el año 1200 se inicia el Imperio Incaico, ¿sí?, el Imperio de los Incas o del Tahuantinsuyo. En 1879 el Perú se enfrenta a Chile en la Guerra del Pacífico, ¿no?, la famosa guerra con Chile que nos trajo mucha crisis. Idea 5 y la última. En el 2020, el Perú y el mundo se enfrentan a la crisis de la pandemia provocada por el coronavirus. Bien, a ver, vamos a ordenar entonces de acuerdo a los años. ¿Recuerdan que dijimos que se ordenaba de menor a mayor, de lo antes a lo actual? Muy bien, ¿qué idea, según mis datos numéricos, iría primero? ¿Cuál sería el año menor? Sería 1200. Entonces, ordenamos primero la idea 3, ¿sí? La idea 3 sería, se inicia el Imperio Incaico. La idea 2 sería, en 1532 llegan los españoles. Luego sigue
la batalla de Ayacucho en 1824. Luego, la guerra con Chile en 1879 y finalmente el año actual, 2020, el Perú y el mundo enfrentan, ¿sí?, una pandemia. Muy bien, este sería el orden correcto. ¿Qué criterio se ha aplicado? Es el criterio cronológico. Trabajamos los tiempos y de menor a mayor. Último texto. Vamos a ver otro criterio en este texto. Los animales. Primera idea. Los invertebrados no poseen hueso ni columna vertebral. Las medusas son un ejemplo de invertebrados marinos. 3. Los animales son seres vivos que pertenecen al reino animalario. 4. Los animales se dividen en vertebrados e invertebrados. 5. Los vertebrados tienen hueso y columna vertebral. Un ejemplo de ello son los mamíferos y las aves. Muy bien, aquí vamos a aplicar un criterio nuevo que se llama de lo general a lo particular. ¿Recuerdan el esquema que les di? Muy bien, vamos a iniciar con la idea global de todo el tema. Está hablando de los animales, ustedes saben que es un tema muy extenso. Empezamos entonces, como primera idea sería los animales, ¿sí?, son seres vivos que pertenecen al reino animal. Esa sería la primera idea, la idea global. Luego seguiría, los animales se dividen, o sea, la división de los animales, se dividen en vertebrados e invertebrados. Luego seguiría la idea 5, ¿sí? Hablaríamos de los vertebrados. Recuerden que en la idea 4 me menciona primero en la clasificación, primero los vertebrados y en segundo orden los invertebrados. Ahí me quedé en la 4. Entonces pasaría a la 5 hablando de los vertebrados. La 5 sería vertebrados, tienen hueso y columna vertebral, sí, un ejemplo de ellos son mamíferos y aves. Luego seguiría los invertebrados, sería la idea 1, ¿sí?, en orden. Los invertebrados no poseen hueso ni columna vertebral. Y finalmente un ejemplo de dónde me quedé que eran los invertebrados, sería la medusa. Un ejemplo de los invertebrados que sería la medusa. Muy bien, ¿qué criterio apliqué aquí en este texto? ¿Sí? De lo general, inicié con la idea general y luego las ideas particulares. Pero jóvenes que hayan entendido entonces lo que es plan de redacción, cómo se trabaja plan de redacción en aptitud verbal. Ahora sí, te toca trabajar aquí. Vas a trabajar en casa y ahora tú, ¿sí? La tareita se les envía por la página del colegio y el WhatsApp del aula. Bien, alumnos, tú puedes.